Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Muy buenos días. Como siempre y como cada miércoles es un placer estar con todos ustedes y platicar sobre temas que estoy seguro que a usted le van a interesar, que le van a gustar. El día de hoy tengo el honor de tener conmigo pues a un compañero, un amigo, el doctor José Rogelio Ramos Enríquez. Él es profesor adscrito al Departamento de Ciencias Químico-Biológicas aquí en la Universidad de Sonora, con una trayectoria bastante larga. ¿Qué tal, Rogelio? Mucho ¿Cómo estás? gusto, muchas gracias por estar aquí, por haberme invitado otra vez aquí Al programa, al aquí en programa. Ingenio. Sí, Vamos a platicar un poquito sobre lo que haces, porque dentro de la información que me enviaste, pues tienes líneas de investigación, pero también vamos a platicar estrictamente sobre un proyecto que estás realizando. El proyecto se llama Proceso de Extrusión en Salvado de Trigo como una alternativa para mejorar su beneficio a la salud. Eh, Como adelanto nomás, desmenúzanos este título. Vamos a platicar más adelante a fondo, pero el título para que sepa la gente, ¿qué es extrusión, el salvado? Desmenúzanos un poquito de esto. ok, muy bien, miren, vamos a iniciar. Eh, existen, existen enfermedades crónico-degenerativas, ¿verdad? Como la diabetes. Todo empezó eh, por, por el por la situación de la obesidad, la situación de que se está viniendo encima, eh, los casos de infarto al miocardio. Sí, México, sobre todo el país del mundo con más obesidad desde hace algún tiempito, ¿no? Así es un grave problema. La obesidad es una de las enfermedades, pues que podemos decir que tienen mucho prejuicio, pues, ¿no? Entonces nosotros empezamos a buscar una alternativa para, para minimizar este tipo de enfermedades Uh-huh. y empezamos a investigar qué pasaba con los cereales. ¿Ok? El trigo, que es en lo que estamos trabajando nosotros, o lo que estamos investigando, el trigo es un grano, ¿sí? Es un grano que, que está dentro de los cereales, que la función principal pues, de los cereales es el aporte de energía. El 70% de la energía es producida por los cereales, por los granos. Esa es la función principal. Ok. Entonces, buscamos una alternativa en el caso del salvado de trigo. El, ¿Cómo se obtiene, o por qué el salvado de trigo? ¿O por qué escogimos el salvado de trigo? Bueno, el salvado de trigo es un subproducto. Cuando se muele el grano de trigo, se obtiene la harina. Sí. Y de esa harina, Vamos haciendo el ejemplo como si fueran unas tortillitas de trigo. ok, Agarramos el trigo, se lo muele. molemos, Ajá, ¿sí? Obtenemos la harina y obtenemos el salvado. ajá. La harina se usa para panificación, para galletas, elaboración de galletas, el salvado de trigo, pues es un subproducto, se utiliza para el ganado, O sea, para, vendríamos, o se podría decir que podría ser un desperdicio. podría, O, digo, puede ser, me imagino que hay una diferencia, ¿no? Entre un desperdicio y un subderivado de sí, este. ¿Dónde caería el salvado? ok. La palabra desperdicio no me gusta Ajá, porque, porque es lo que estamos nosotros buscando, ¿verdad? Pero así la gente lo tiene como visto, pues, ¿no? ajá. Eso es el desperdicio, dicen, ¿no? De hecho, antes no sé si te acuerdas que, que se alimentaban al ganado
a los cerdos con el salvado de trigo, Ok. ¿sí? Y se ponían muy bonitos los cerdos, muy gorditos, ¿verdad? Más buenos ahí para los taquitos. Así es. Pero resulta de que es por los compuestos bioactivos que se encuentran en el salvado de trigo. Ok. Los compuestos bioactivos, para la gente que no sepa, ¿qué es? Los compuestos bioactivos son compuestos fenólicos que contiene el salvado de trigo, eh, que tienen actividad anticancerígena, Ok. antimicrobiana, tienen actividad antiproliferativa. Pero déjame platicarte un poquito acerca del salvado de trigo por qué el salvado de trigo, ¿Por ¿verdad? qué se está enfocando en esto? Así es. El salvado de trigo, o más bien, el grano de trigo está formado por el endospermo, ¿sí? El pericarpio y el germen. Entre el pericarpio y el endospermo se encuentra una capa muy importante que se llama capa aleurona. En la capa aleurona se encuentran los compuestos fenólicos y esos compuestos fenólicos se encuentran unidos a la matriz alimentaria. Esa matriz alimentaria, nosotros no tenemos enzimas importantes para poder destruirlas. Por eso tenemos que trabajar químicamente, destruir esos enlaces fuertes, enlaces covalentes, para poder encontrar un alimento biológicamente activo o factible o un alimento funcional. Bien. Entonces, por eso es que los cerditos se ponen muy gorditos, pues, ¿no? Y decimos es el desperdicio, pero en realidad no es un desperdicio. No exactamente. Ajá. Okay. Entonces, para que la gente lo entienda, ¿verdad? Porque estamos hablando a un grupo de gente que entiende este tipo de compuestos y que no lo entiende, pero así de una manera muy general. ¿Por qué el salvado de trigo? Porque en el salvado de trigo se encuentran los compuestos bioactivos, compuestos que van a darle son compuestos que tienen actividad antioxidante, pues. Muy bien, ahora nos adelantamos un poquito, pero vamos a dar un poquito para atrás. Ok. Además de esta investigación que estás realizando, también tienes dos líneas de investigación principales. Sí. ¿Cuáles son estas líneas de investigación? Bueno, hay dos líneas de generación del conocimiento en la parte que estamos trabajando. Estamos trabajando con una de las primeras líneas, que es la bioquímica e inmunología de enfermedades infectocontagiosas y crónico-degenerativas. ¿Sí? El objetivo principal de esta línea es poder resolver problemas relacionados con aspectos biológicos y bioquímicos, tanto en la química como en la clínica, así también como en la caracterización celular, en patologías tanto malignas y no malignas. Y esto pues se traduce a que se estudian enfermedades infecciosas y, como ya lo comenté ahorita, pues no, crónico-degenerativas. Esa es una de las primeras líneas de generación del conocimiento. Pero, y hay una segunda. Exactamente, existe una segunda línea de generación, que es la línea, que es la parte de productos naturales, ¿verdad? Que es la parte de
de la extracción de compuestos bioactivos en donde estamos participando. Participamos en las dos líneas, ¿verdad? Pero ahorita el área de salvado de trigo se relaciona o se correlaciona directamente con la segunda línea de generación, que es la actividad biológica y bioquímica de productos naturales. Esta línea evalúa la obtención de los principios activos obtenidos tanto de plantas como de, en este caso, cereales, ¿sí? Principios activos de esas plantas o cereales y otros productos naturales, ¿sí? Hay efectos en modelos biológicos, tanto in vivo como in vitro. Okay. Cuando hablamos in vivo, estamos hablando de, lo hacemos en ratas de experimentación. Y cuando lo hacemos in vitro, es en el laboratorio, ¿sí? Entonces, esto tiene mucho auge porque pues, estamos hablando de la biotecnología de productos naturales, y hace énfasis al estudio integral de los productos naturales en plantas, así como el aislamiento, caracterización, identificación y determinación de las actividades biológicas que presentan estos compuestos bioactivos. Como ya lo comenté anteriormente, actividad anticancerígena, antibacteriana, antimicrobiana, antifúngica, antioxidante, entre otras, ¿verdad? Ese es el modelo de interés sobre los productos naturales. Ok, ahora dentro de la plática que tuvimos un poquito al principio, ya nos explicaste un poquito la función de los cereales, cómo está constituido anatómicamente el cereal, porque pues ya nos comentaste, son tres partes principales. Tiene tres partes, es el pericarpio, es el endospermo y es el germen. Ahora vamos a tratar, querido redescucha, cerremos los ojos y descríbenos un poquito qué parte del trigo es cada que, porque yo veo un trigo y pues lo veo ya la forma así larguita y tiene así como unas cositas, lo recubre precisamente unas cositas así medio duras a veces. ¿Qué es cada cosa? Ok. Nosotros encontramos al trigo en espiga, ¿sí? Pero lo que obtenemos primeramente es el grano de trigo. Entonces hacemos una limpieza, le quitamos la espiga, lo que tú dices es la parte de esos piquitos que dices, en realidad es la espiga. Okay. No utilizamos la espiga, utilizamos únicamente el grano de trigo, hacemos una limpieza del grano de trigo, primero que nada. Deja nomás entonces el puro granito. El puro granito. El trigo es muy duro. Para poderlo, para poder obtener el salvado de trigo, tenemos que acondicionarlo. ¿Qué significa acondicionar? Acondicionar es agregarle un porcentaje de agua, ¿sí? Y darle un mantenimiento, vamos a decirlo así, okay, para poderlo moler o sea, al final queda como una pasta o algo parecido. Así. No, queda una harina. Una harina como tal. Es una harina. Al final del Así proceso. es. Okay. Pero para que la gente lo entienda, trabajamos en un molino, en el laboratorio tenemos, en el laboratorio de molinos, en el DIPA, es un Bravender, ¿sí? Que simula la industria. ¿Ok? Es un molino pequeñito. Y ese molino le tenemos que poner ese trigo que se encuentra acondicionado. Lo acondicionamos 24 horas antes. Le agregamos una cantidad de agua. ¿Sí? Esa cantidad de agua permite que el trigo se ablande para el momento de ir a molerlo. Entonces, el mismo molino va separando a la harina del salvado de trigo. Okay. Ahora,
ahorita que me preguntas las tres partes, el pericarpio, ¿sí? Ahorita vamos a continuar con la parte ya tengo el salvado de trigo y tengo la harina. La harina de trigo la utilizo para panificación, para elaboración de galletas, elaboración de Lo tortillas. normal y todo. Sí. Y el salvado de trigo lo utilizamos para la obtención de extractos que tienen esta actividad antimicrobiana, anticancerígena, antifúngica, ¿verdad? Pero ahorita me preguntas acerca del pericarpio y el endospermo y el germen. ¿Qué son estos? Bueno, el pericarpio, pues la capa, es la capa que envuelve al grano de trigo, ¿sí? Es lo que constituye en realidad el salvado de trigo, y la función principal es de proteger al grano de trigo. Es la parte más dura, es la parte más externa, y protege al grano de trigo de insectos, de microorganismos, ¿ok? Y de hongos también. Por eso es a lo que te refieres con lo fúngico. Sí, así es. Entonces, el pericarpio lo que hace es proteger al grano de trigo. Lo protege. Se caracteriza porque tiene una alta cantidad de proteínas, vitamina, fibras, cenizas, no tiene almidón, ¿sí? Es la capa más externa, es la capa que contiene el salvado de trigo. La siguiente, y ahí se encuentran la mayor concentración de fitoquímicos o compuestos bioactivos, como lo mencioné anteriormente. La siguiente capa es el endospermo. En el endospermo, ahí es la capa más voluminosa del grano de trigo, ¿sí? Representa el 85% del grano de trigo. Desde el punto de vista alimenticio, es la parte del grano que está constituida por la mayor parte de almidón. En el pericarpio no se encuentra el almidón, se encuentra el salvado de trigo. Bien. Pero en el endospermo, que es la parte más interna, ahí se encuentra el almidón. De ahí se parte para obtener la harina. Por ejemplo, la harina Los Gallos. Bien. Esa es la harina, ¿sí? Entonces, ahí los granos de almidón se encuentran embebidos en la parte del endospermo. En el endospermo se encuentra el contenido también de minerales, se encuentran otros constituyentes, proteínas, y generalmente se utilizan esta parte para elaboración de pastas, ¿sí? Principalmente. Y la otra capa, que es la que comentaba, que es la parte aleurona, que es la que rodea al endospermo, está entre el endospermo y el pericarpio. Esta capa es la capa más rica en vitaminas, minerales, y se encuentran ahí estos compuestos bioactivos en la capa aleurona principalmente. Hace rato nos mencionaste, hubo una palabra que me llamó la atención, fenólicos. Estos compuestos son compuestos, ¿no? ¿Qué son los compuestos? Descríbenos un poquito sobre eso. Ok. Los compuestos fenólicos son compuestos que le permiten a las plantas o a los cereales o a cualquier material vegetal, vamos a decirlo así, plantas, son metabolitos. Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios, ¿sí? Son sintetizados por las plantas, y estos se sintetizan durante el desarrollo normal de la planta, ¿sí? Estos metabolitos secundarios se van formando con respecto a condiciones de cierto estrés que forma o que va obteniendo la planta. Por ejemplo, aquí en Hermosillo sabemos que tenemos temperaturas muy altas. Sí. Entonces las plantas
tienden a resentir ese calor. Las plantas tienden a tener una resistencia a ese calor. Eso es una respuesta por la producción de metabolitos secundarios para la resistencia, por ejemplo. Pero ¿qué importancia tienen estos metabolitos secundarios? Bueno, esos compuestos fenólicos les confieren protección a la planta, ¿verdad? Y son antifúngicas, antimicrobianas, ¿verdad? Entonces, las plantas contienen compuestos fenólicos simples. Contienen ácidos fenólicos, cumarinas, flavonoides. Son una gama, ¿verdad?, de compuestos fenólicos, así se les llaman. No vas a decir, pues, ¿qué son los flavonoides? ¿Qué son los...? Sí. Son estructuras complejas que contienen grupos hidroxilo, le llamamos nosotros. Son grupos OHs. Y esos grupos hidroxilos son los que le confieren la actividad antioxidante, pues, ¿no? Okay. Cómo va a actuar químicamente. Las plantas, cuando existe la polinización, por ejemplo, existen, o los pigmentos de las plantas, es producto también de esos compuestos fenólicos, ¿sí? Por ejemplo, el color verde de las plantas, de la lechuga, está dado por los betacarotenos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la pigmentación y entre otros compuestos, ¿verdad? Esos son los compuestos fenólicos en general. Ok, ahora, dentro de el título, volviendo al proyecto de investigación, extrusión como tal, la palabra, ¿qué significa? Ok, el título lo mencionamos o lo titulamos como un proceso como una alternativa, ¿verdad? Una alternativa para mejorar el beneficio de la salud. Bueno, ¿qué es extrusión? Es una cocción, es un método mecánico. Ok. ¿Sí? Es un proceso es un proceso continuo que tiene temperaturas altas y temperaturas bajas, ¿sí? A diferentes porcentajes de humedad. Es un tipo de cocción. Se utiliza mucho en la elaboración de cereales para desayuno. Ok. O sea, el cornflakes y todo eso fue más bien el producto como tal fue desarrollado por medio de la extrusión, exactamente. La hojuela que nos comemos. La hojuela o el crispis, esos los que vienen así de colores o que vienen en forma de animalitos, son hechos por extrusión. Okay. En realidad es un tipo de cocción, pero regulado por temperatura y por presión. Bien. ¿Sí? Ahorita que mencionas de muy caliente y como por temperatura alta, perdón, y temperatura baja, me trato de imaginar el proceso, ¿es aplicado temperatura alta y baja por tandas o cómo se realiza exactamente este proceso? Bueno, muy buena pregunta esa, René, porque el proceso de extrusión en el equipo, en el extrusor, en la caja de temperaturas, viene el equipo. Bueno, vamos a ver. El equipo, se le pone la harina o lo que tú quieras, lo que vas a trabajar. Entonces va a pasar primero por una temperatura muy alta, por lo que es la cabina, pues, ¿no? Una temperatura muy alta y luego sí una temperatura media y luego otra temperatura. Son 4 temperaturas. Ok, por eso empieza en la alta y va bajando. Va bajando.
¿Cuántas veces más o menos se hace para obtener el resultado que necesita? Eh, ¿Por una vez? puede ser, las veces que tú quieras trabajarlo. Eh, es en una sola exhibición pueden aparecer las 4 temperaturas. O sea, el cereal va a pasar, el cereal va a pasar por las 4 temperaturas cuando lo agregues a la tolva. Va a salir de la tolva, va a pasar por las 4 temperaturas y luego va a estar saliendo por, por un tornillo que le va a dar la forma de, de si es churrito, si es como un Olbrán, por ejemplo, Sí. o si es una figurita. Eso va a depender del tornillo. Okay. Entonces, las temperaturas es una sola exhibición. Rogelio, hay todavía muchos temas, o más bien tiene muchas aristas estos de los cuales tocar bastante interesantes. Desgraciadamente se nos está acabando el tema, perdón, el tiempo. Algo que te gustaría agregar para cerrar esto. Sí, pues sí es importante que sepamos que hay un problema mundial de obesidad, ¿verdad? Uh-huh. Y me gustaría cerrar con que hay que tener conciencia y que hay que trabajar un poquito más sobre este tema. Los cereales es un ejemplo de cómo pueden actuar de una manera funcional. Existen otros alimentos. Ahorita estamos trabajando con cereales. Creo que podemos seguir trabajando y podemos seguir en otras charlas para continuar con esta entrevista, porque a lo mejor es una de las primeras, ¿verdad? Pero yo creo que en las siguientes podemos continuar. Más profundidad, más explicadito como en esta vez. Así es. Pienso yo que esto es un inicio y pues lo importante es que la gente tenga conciencia, ¿verdad? Claro, pues bueno, no queda más que agradecerte por haber aceptado la invitación, Ingenio. Vamos a tener más programas sobre esto en un futuro. Y sí, pues no queda más que muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y con gusto estoy otra vez aquí contigo. Muy bien, querido Radio Escucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio. No olviden darle like. Si nos están escuchando a través de Facebook, a través de Instagram, a través de las redes sociales, sigan el canal de YouTube donde pueden, además de escucharnos, nos pueden ver. Mi nombre es René Flores y nos vemos el siguiente miércoles con más información. Hasta la próxima.